Sí, la semana pasada fallé, ¿vale? ¿Qué pasa? No somos perfectos, ¿vale? Somos humanos. Es lo que hay. Y demasiado que esta semana tenéis vídeo a las alturas a las que estamos y teniendo en cuenta que he empezado en un curro nuevo y no tengo tiempo. Pero bueno, dejadas atrás las excusas, como he empezado en un curro nuevo y no tengo tiempo, voy a reutilizar algunos trabajos estas semanas que tenía hechos de la carrera para hablaros de unos cuantos autores, conceptos y debates filosóficos que me parecen bastante interesantes y de los que no he hablado últimamente por falta de tiempo, porque quería hacerles un vídeo a la altura y todo este tipo de cosas, pero luego al final siempre acabo grabando lo que me sale de ahí y nunca hablo de lo que verdaderamente quiero hablar. Así que estas semanas vais a tener a Camus en el canal. No sé si se pronuncia así, mucha gente lo pronuncia Camus, yo lo pronuncio Camus, Albert Camus, Camus para los compadres. Y pues esta semana os voy a hablar un poco de él y del extranjero. Y la semana que viene vais a tener un vídeo sobre el mito de Sísifo. Los voy a grabar del tirón, pero los voy a subir separaditos para que el vídeo no me dure 40 minutos y para que tengáis además contenido por 2 semanitas, ¿vale? Y no sé si grabaré otro sobre su enemistad con Sartre, porque es algo curioso, pero igual no amerita un vídeo. Simplemente que sepáis que al principio eran colegas y luego no funcionaron la cosa. Así que, nada. Vamos a hablar un ratito de Camus, vamos a hablar de su vida un poco y vamos a hablar de su obra más famosa y mundialmente conocida, que es El extranjero. Así que, venga. Pues bien, Albert Camus, para quien no lo conozca, ¿quién era? Era un existencialista, y con esto ya estoy empezando mal el vídeo. Él no se declaraba como tal, pero a fin de cuentas se le engloba dentro de esta escuela porque, siendo que no es exactamente quizá un filósofo, o al menos no dedicó toda su vida a la filosofía, sino a otros tipos de desarrollos literarios. El caso es que se le cataloga como existencialista porque al final las cuestiones que más se va a plantear él son aquellas que tienen que ver con la existencia humana, con la vida, el significado de la vida, la muerte y sobre todo, por lo que más se le conoce, es por el absurdismo. Algo que es una doctrina que se puede resumir en cómo enfrentar una vida que no tiene un significado per se, no tiene un significado último. ¿Y por qué, siendo que esto es así, siendo que nada tiene sentido, entre comillas, porque Camus no era nihilista, por qué deberíamos vivir y por qué no deberíamos suicidarnos? Me parece justamente que esta es una cuestión que está a la orden del día, porque hay muchos suicidios. Pero el caso es que Camus trata de explicar en el mito de Sísifo cómo es posible que el ser humano, aun habiendo comprendido que la vida no tiene sentido, no debería matarse, sino que lo que debería hacer es afrontarla. Esto es un poquito spoiler de lo que vamos a ver en el próximo vídeo, pero bueno, ahora vamos a pasar a explicaros un poquito quién era él y a explicaros su obra más famosa, que es básicamente una novelización de este concepto del que os estoy hablando y de todo esto de una vida sin sentido, una vida absurda, donde nada de lo que haces tiene un significado, donde no tienes un motivo último para vivir y pues bueno, en el extranjero lo que se hace es coger un personaje y ponerlo en un mundo así, ponerlo en esta situación y ver cómo se desarrollan las cosas. Así que, bueno, vamos primero con Camus. Pues bien, vamos con Albert Camus. Fue un personaje muy conocido tanto en la cultura popular de la época, estamos hablando entre 1914, que es cuando nace, 1960, que es cuando muere. Él se hizo famoso a partir de la Segunda Guerra Mundial principalmente. Y el caso es que era conocido no solo por sus ensayos, sino y especialmente por haber escrito en periódicos, por ser dramaturgo, porque participó en la Segunda Guerra Mundial y escribió bastante sobre la guerra, lo que no tenía sentido, etc. Y pues todo esto le cosechó cierta fama, porque además él era francés, él nació en la Argelia francesa, que era una tierra un poco olvidada de la mano de Dios por parte de Francia.
Vivió toda su infancia en una situación un poco, pues, medio regular. Le pilló muy pronto la Primera Guerra Mundial, se alistó y luchó, bueno, combatió, participó en la Segunda Guerra Mundial. Así que bueno, toda esta vida y todo este contexto le hizo ser una persona, pues bueno, con sus inquietudes sobre la existencia humana, sobre el sentido de esta, y que pues dedicó gran parte de su vida a tratar estos temas, a hablar al respecto de esto, así como a denunciar un poco la situación de la sociedad de su época. El caso es que formó parte de la resistencia francesa, como hemos dicho, durante la Segunda Guerra Mundial. Se dedicó aquí a hacer publicaciones de apoyo, esto le valió cierta fama, luego pasó a escribir en periódicos, pasó a escribir obras de teatro, esto le generó mucha más fama, y por estos tiempos escribió El extranjero. Si conocéis algo de Camus, seguramente conozcáis esta obra. Puede ser que muchos la hayáis leído, otros muchos no, que es su obra más famosa, más vendida, que así como dato, y para alimentar el pique, El extranjero solo vendió mucho más en la época que toda la obra completa de Sartre. Así, toda su producción literaria le valió en 1957 el premio Nobel. Sartre también ganó un premio Nobel después, lo que pasa que no lo aceptó. Este se le dio porque habló mucho del mundo, de la situación de él mismo después de las guerras mundiales, así como el papel del ser humano en este mundo un poquito desolado. Lo que pasa también con Camus, y por lo que muchos que incluso puede que estéis estudiando la carrera de filosofía no hayáis escuchado hablar de él, es porque está vetado como muchos otros personajes del mundo académico. ¿Y por qué? Pues bueno, esto tiene varios sentidos, tiene varias explicaciones. La primera es que no es un filósofo al uso. Al final es una persona que se dedicó mucho a la novela, que se dedicó mucho a las obras de teatro, por lo que su producción ensayística no es tan grande, no usa un lenguaje para nada académico, y las cuestiones que trata sí que es cierto que son cuestiones que pues igual están un poco olvidadas dentro del mundo de la filosofía, no son cuestiones de primer orden, o al menos su obra no tiene la profundidad que se requeriría como para ser uno de los grandes autores del siglo XX, de la filosofía del siglo XX, etcétera, etcétera. El caso es que al final, y más que le pese a la gente, fue un fenómeno editorial, se vendió mucho. Y como le pasa a día de hoy a Yuval Noah Harari, por ejemplo, esto parece que despierta ciertas antipatías dentro de la academia. Y a quien le joda esto, que se meta un palito por el culo. Y que gruña un poco, porque es que es un poco lo que hay, pero bueno, podemos hablar de esto otro día. El caso es que también hizo mucho daño a Sartre, que en principio era su amigo, y al final acabaron un poco enzarzados, y claro, toda la fama que Camus tenía, más aparte, quieras que no esto afecta, Camus tenía muy buena imagen, Sartre tenía muy mala imagen personal, Camus era un orador excelente, Sartre también lo era, pero Camus tenía un carisma del que carecía Sartre, y esto le hizo pues dejar a Sartre un poco en la estacada. Como luego Sartre acabó reivindicándose dentro del mundo académico como un filósofo más importante, o al menos con una producción más extensa y desarrollada, pues hizo que su rival acabara un poco regular. Algo parecido le pasa a Schopenhauer, no lo mismo, pero le pasa porque, bueno, pues Hegel le pasó por la derecha en el mundo académico y pues por tanto a Schopenhauer no se lo ve tanto. En fin, para no demorarnos más, vamos con el mito de Sísifo. El caso es que esta obra es la más conocida del autor, tiene un protagonista que se llama Meursault, que es un hombre absurdo, ahora veremos por qué y el significado de la palabra absurdo para Camus, que está muy inspirado en Dostoyevsky. Esto no lo vamos a tratar ahora, pero sí lo veremos en el próximo vídeo. Camus bebe mucho de los autores rusos, principalmente de Dostoyevsky. Ya veremos esto en el próximo vídeo, pero el caso, y para que os vaya sonando, es que se puede decir que Meursault, su protagonista, está muy basado en los personajes que el propio Dostoyevsky lanzaba en sus obras, ¿vale? El caso es que, para empezar, la novela se ambienta en un mundo que es una mierda. Básicamente es la tierra natal de Camus, Argelia, después de la Segunda Guerra Mundial, y es un sitio que parece que ha perdido su propósito. Esto, como en muchas novelas, no está explícito, sino que es algo
que surge de nuestra interpretación como lectores, ¿vale? El caso es que Mersol vive en esta situación, en este mundo, que ha perdido la esperanza, pero no en un sentido negativo, ni siquiera en uno positivo, sino en un sentido indiferente. Vive en un mundo que no tiene propósito, vive en un mundo donde la gente lo único que hace es pulular por ahí sin motivos, sin propósitos, sin objetivos de vida y sin sueños. Mersol comienza la obra, que se divide, podríamos decir, en dos partes, siendo parte de este sistema. Lo único que lo diferencia del resto de personajes es que él está hastiado. Él está cansado de este sistema. La novela empieza cuando le comunican la muerte de su madre y él siente hastío por tener que ir al funeral. Él no siente pena. Lo que Mersol siente es cansancio, dejadez, tesón. No le apetece ir a este funeral. Y de hecho, cuando va, le da angustia estar ahí teniendo que tratar con gente que le está dando el pésame, tener que tragarse la misa, estar allí todo el rato, rodeado de gente, le cansa, le genera pesadez, y lo único que quiere es llegar a casa. Y se alegra mucho, de hecho, cuando por fin consigue llegar a su casa y tumbarse. Esta situación, a nosotros, desde fuera, nos puede parecer absurda. Y este es el punto que quería Camus demostrar con esto. El absurdo es cuando te das cuenta de que nada en la vida tiene sentido, te das cuenta de que nada tiene propósito, de que el mundo está vacío de significado, como veíamos antes, y te toca apechugar. El absurdo es esta situación que el hombre descubre, y el hombre absurdo es el que apechuga con esto y tira para adelante como puede. Mersol es el hombre absurdo. Mersol es el hombre que ha descubierto que nada tiene sentido y que primero está en un periodo de dejadez, de ¿para qué voy a hacer nada si nada de lo que haga importa? ¿Por qué debería importarme la muerte de mi madre si la vida sigue y al final yo voy a morir y cuando yo muera todo es negro y ya no hay nada más? Es un poco este tipo de pensamientos lo que caracterizan al absurdismo, que puede parecer algo pesimista, pero como veremos en el próximo vídeo no lo es tanto. Spoiler. El caso es que, siguiendo con la novela, lo que Mersol hará en los siguientes capítulos de esta primera parte es demostrar con más ejemplos cómo él es el hombre absurdo. Por ejemplo, escuchará a un vecino suyo hablar de que ha perdido a su perro y esto lo hace simplemente porque, pues bueno, así el tiempo se le pasa más rápido, pero no le importa en absoluto lo que le pasa a su vecino. Va a defender a otro vecino que va a ir a un juicio por malos tratos y este pues va a ir simplemente a defenderlo porque se lo han pedido y al final le da igual. Si hay o no malos tratos le es indiferente. Estos son algunas de las cosas que va a hacer. Luego otra muy interesante también es que queda con una compañera de trabajo y ella le pregunta si se casaría con ella y él le dice que le da igual. Que él es indiferente tanto casarse como no casarse con ella. No le importa en absoluto. Todo esto refleja a este hombre absurdo y refleja este absurdismo, esta situación absurda, esta realidad absurda, y nos deja establecido un personaje para la segunda parte de la novela que va a tratar con esto. El caso es que, como habíamos visto, Mersol está metido en una especie de rutina de la que no puede salir, de la que se encuentra hastiado, y cada cosa que le hace salir de ella son cosas que él intenta hacer, son cosas a las que se intenta dedicar, porque al final son lo que le hacen sentirse mejor o sentir que su vida tiene un mínimo sentido. Él se hace muy amigo de este vecino maltratador y el caso es que van un día a una cala, se pelean con unos árabes. En la novela destaca mucho que son árabes. El caso es que Mersol acaba matando a uno de ellos y es algo que le da exactamente igual. Lo acaba matando porque, bueno, sí, para defender a su vecino, pero el caso es que le es completamente indiferente el haber matado a esta persona. Esto nos deja preparados para la segunda parte, en la que se trata a Mersol dentro de la cárcel, detenido por el asesinato de ese vecino, por el que no se siente culpable ni se arrepiente de sus actos. Y, pues bueno, vemos que durante su reclusión en la cárcel lo van visitando amigos, conocidos, gente que le quiere. Luego se produce un juicio y llaman a gente a testificar. La gente empieza a testificar como él fue una persona muy indiferente cuando su madre
falleció, cómo él se ha mostrado como una persona muy indiferente en general en su vida, y todo esto hace sospechar a los jueces que sea una especie de psicópata o algo así, y lo condenan a muerte. El caso es que nos podemos saltar lo que ocurre hasta el punto en que va a visitarlo un cura. Y este cura le pide que se arrepienta de sus crímenes y que acepte a Dios en su corazón. Que si hace esto se le concederá el indulto, no se le matará y acabará saliendo de la cárcel. El caso es que él no quiere seguir aburriéndose en la cárcel. Y no quiere tener que hacer todo este proceso tan tedioso para que le concedan el indulto. Así pues, empieza una discusión con este cura que acaba con el siguiente párrafo que os voy a leer. Decía así: pero estaba seguro de mí, seguro de todo, más seguro que él, seguro de mi vida y de esta muerte que iba a llegar. Sí, no tenía más que esto, pero por lo menos poseía esta verdad, tanto como ella me poseía a mí. En este primer párrafo vemos el destape del absurdismo, el destape del hombre absurdo. Él es consciente de lo que tiene, está seguro de él, seguro de su vida, seguro de lo que ha hecho y seguro de que va a morir. No tiene nada más y no tiene ninguna otra certeza. No tiene un propósito, no tiene una vida futura después de la muerte por la que luchar, no tiene nada en absoluto. Pero con esto dice que ya tiene más que el cura, porque él está viendo el absurdo, él está viendo el sinsentido. Y el ver el sinsentido y afrontarlo es mucho más que el simplemente intentar huir de él, creando paraísos, creyendo en dioses, etcétera, etcétera. Este es el punto de vista de Mersol y un poco de Camus. Esto sigue, pero el caso es que esta es una reprimenda que le lanza Mersol, y a través de Mersol el propio Camus, a la figura del cura, a la figura del religioso, a la persona que tiene creencias, a la persona que tiene propósitos. Lo que está diciendo aquí es que toda vida es absurda, todo propósito es absurdo, nada importa más que nada, y esto parece un poco nihilista, pero bueno, no lo es. Lo único que se puede hacer es aceptar esta realidad, aceptar este sinsentido, este absurdo y tirar para adelante. Y lo que hace Mersol, y lo que lo diferencia del resto de la gente, es justamente tirar para adelante. ¿Por qué iba a aceptar un indulto que no necesitaba? ¿Para estar en la cárcel sin hacer nada? Si su vida no tiene propósito, ¿qué más da que muera en ese momento que muera después? ¿Qué pasa porque él no haya estado llorando en el funeral de su madre? ¿Qué pasa porque a él no le importen el resto de personas? Si al final nada importa. Este es un poco el mensaje con el que nos deja la obra, aunque no es tanto esto. Es un poco la imagen que nos deja la obra del hombre absurdo. Sin embargo, luego, como ya veremos en el mito de Sísifo, esto tiene una salida mucho más optimista. Pero con Mersol se nos presentan los primeros estadios de una persona que se ha dado cuenta de que nada tiene sentido y de que empieza a encontrar la forma de vivir con esta realidad y de, aun con todo, poder tirar para adelante acorde a lo que sabemos de la falta de propósitos de la vida. Y bueno, por mi parte poco más. Espero que os haya gustado y espero que os quedéis con las ideas clave de El extranjero que desarrollaremos en el vídeo de la semana que viene a través del mito de Sísifo. Estas ideas son que la vida es absurda, o mejor dicho, que la vida carece de un propósito, nada de lo que hagamos tiene una especie de trascendencia divina o formamos parte de algún plan o ni siquiera que tenemos un propósito para el universo. No, el absurdo es que todo está carente de propósito, que la vida no tiene sentido, nada de lo que hagas lo tiene, la única certeza que tenemos es que vamos a morir y el resto de cosas, pues bueno, son dudables, ahí están, y tomemos el camino que tomemos, no va a tener mayor importancia que otro camino. Lo que al final Camus viene a decirnos con esto, por poner un ejemplo, es que la vida de un vagabundo no es menos importante que la de un presidente del gobierno y viceversa. Al final, toda vida es absurda, toda vida carece de sentido, carece de propósito, por tanto, lo que uno haga en vida o lo que haga el otro es completamente irrelevante, pues todos acabaremos igualados por aquello que es la muerte. Y
el otro concepto que tenéis que entender es justamente el hombre absurdo. El hombre absurdo es el hombre que se ha dado cuenta de esto, de esta putada, y tiene que aprender a vivir con ello. Así que, con estos dos conceptos en mente, poco más que decir por mi parte. Espero que os haya gustado el vídeo, que le deis a like, que lo compartáis y que vengáis la semana que viene a ver el desarrollo de esto en un ensayo filosófico como es el mito de Sísifo. Nos vemos pronto, gente.